Hernán Pérez Luz. Bienvenido, doctor. Un gusto tenerlo aquí en estos estudios. La Corte Constitucional aprobó las 4 preguntas de plebiscito relacionadas con enmiendas constitucionales. Sus comentarios, doctor, por favor. Gracias por la invitación. Me parece que esas enmiendas la Corte ha hecho bien en aprobarlas, le ha hecho algunos ajustes a los considerandos, pero en general son preguntas, algunas de ellas que ya se habían hecho, otras nuevas que se habían especulado, y yo creo que es un paso positivo, pero no deja de ser, recordemos, enmiendas, es decir, son reformas chiquitas, ¿no? Porque la Constitución no permite reformas, llamémoslo grandes, por llamarle un nombre, o estructurales. Esas tienen que pasar por un procedimiento diferente que es la Asamblea. Entonces, el presidente ha hecho bien, al menos se ha resignado a introducir pequeños cambios que no por ser pequeños, algunos son de gran importancia. Ahora, ¿estos cambios, de qué se tratan estos cambios? Uno de ellos tiene que ver con la extradición de ecuatorianos al exterior por delitos. Eso es un gran avance. Yo creo que ese es un punto importantísimo. Me alegra que el presidente lo haya puesto otra vez sobre el tapete. No hay nada en la Constitución que le prohíba al presidente volver a preguntar, inclusive preguntas o temas que no fueron aceptados en su momento. Segundo, hay un tema muy importante que tiene que ver con los arbitrajes internacionales. Esta ha sido una norma que ha bloqueado la inversión en el Ecuador, que nos ha aislado al país. Eliminar esa norma va a ser de gran trascendencia en el Ecuador. La otra es la de crear una jurisdicción especial, unos juzgados especiales en materia constitucional. Acordémonos que uno de los problemas que tenemos en el país es este desangre que hay de esta epidemia que hay de acciones constitucionales por todo el mundo, por todos los cantones del país. Ahora, lo que ha hecho la Corte, lo que hace la pregunta es crear juzgados especializados en primera instancia y en las cortes provinciales. Creo que eso puede ayudar un poco a frenar esta epidemia y yo creo que son temas importantes, pero no dejan de ser aislados puntos. Yo creo que en algún momento el país tiene que tomar la reflexión, la decisión seria y complicada, obviamente, de cambiar la Constitución. La Constitución de Montecristi debe ser sustituida por una norma mucho más democrática, mucho más flexible en su reforma. Tiene una serie de problemas estructurales esa Constitución. Yo sé que esto cuesta tiempo, cuesta dinero, pone en duda, pero yo creo que estamos simplemente haciendo estos pequeños parches, y este es uno de los problemas más serios que tenemos y que tenemos que aceptarlo. O nos vamos a una reforma estructural, pero nos ponemos de acuerdo para que en la Asamblea pasen estas reformas y esto pueda avanzar. Doctor Hernán Pérez Luz, un saludo cordial. Aprovecho también para saludar al ingeniero Marcos López, superintendente de compañías, que nos está sintonizando. Un afectuoso saludo para usted, reconocido constitucionalista y también hasta hace poco diplomático ecuatoriano. Le iba a hacer otra pregunta sobre justamente todas las consultas, pero usted acaba de tocar un tema que yo lo vengo también pregonando desde hace algún tiempo. Yo no soy muy afecto a esto de las constituyentes, pero creo que se está acercando el momento de la necesidad imperiosa de, desgraciadamente, una nueva constituyente. Una nueva constituyente, porque al final de cuentas todas estas consultas, y usted lo acaba de decir, son pequeños cambios, terminan siendo parches. Terminan siendo parches a un pantalón que está descosido por todos lados. Ya cuando está demasiado descosido ya es mejor comprar un pantalón nuevo. Y en ese sentido, la experiencia de todo lo que hemos vivido en estos últimos 40 años nos hace pensar que una nueva constituyente sí tiene que darse, pero con un estatuto de constituyente totalmente distinto, en donde, por ejemplo, no participen ya las fuerzas políticas, o sea, algo similar, pero con más control a lo del Consejo de Participación Ciudadana, que no participen las fuerzas políticas, que en ese estatuto de constituyente no sean más de 20, 21 personas o 23 personas, y que tienen el impar para que siempre haya un voto dirimente, no más de
21 o 23 personas, o sea, un órgano muy reducido en ese sentido. Además, con un estatuto que permita la calificación de quienes vayan a ser elegidos. Y parte de esa calificación tenga que ver con la vinculación de esas personas al mundo del derecho. ¿Para qué? Para que se haga una constitución plenamente en derecho, con fundamentos en derecho, no con ocurrencias o con intereses políticos de los grupos políticos. Entonces, yo creo que tenemos que en algún momento apuntar hacia eso, doctor. Le pongo un ejemplo en esa línea de pensamiento suyo. Es la experiencia que tuvo Chile hace poco. No vamos a entrar a discutir que la Constitución no fue aprobada, ¿no? Pero las fuerzas políticas llegaron a una conclusión similar a la suya. Y se eligió, se estructuró una convención de 60 personas nada más, que se les encargó la preparación de esta nueva norma constitucional, de esta nueva estructura constitucional. Y paralelamente el gobierno siguió en funciones, no es que aquí se paraliza el país y comienzan estas barbaridades de plenos poderes. No. Se le encargó. Todas las fuerzas políticas convergieron en que se les encargue cada una hizo un nombramiento de ciertos delegados y se hizo una buena, que luego el gobierno fracasa en que se apruebe o no, eso es otra cosa, pero es importante el precedente. Yo creo que por ahí deberíamos ir pensando, porque recordemos, la Constitución que hoy nos rige es una Constitución que fue el producto de una victoria electoral transitoria. Fue la imposición, fue el trofeo de victoria del correísmo en el año 2008. Esas constituciones están marcadas al fracaso, porque se vuelven un plan de gobierno. Si usted lee la Constitución, supongo que la ha leído, pero es larguísima, 444 artículos. En el fondo lo que hay es un plan de trabajo de un gobierno. Es una Constitución extremadamente reglamentaria, mal escrita, con un lenguaje farragoso, barroco, enredado, complicado, lleno de contradicciones, burocratiza al sector público al extremo, garantista al extremo, a extremos inconcebibles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una Constitución, repito, producto de una victoria electoral. Las constituciones, para que tengan vigencia, deben ser pensadas en la oposición. Deben ser pensadas que quien hoy gana las elecciones, mañana van a estar en la minoría. Entonces, eso en el Ecuador es difícil entenderlo, ponernos de acuerdo y hacer algo que sirva hoy para unos y mañana para otros. Porque al final del día es el país el que puede cambiar de humor, de sensación. Hoy el país anda en otra ruta electoral, es evidente. Nosotros ahora tenemos una constitución que se convierte en un obstáculo a la democracia, porque hay una contradicción entre lo que el país desea y lo que la Constitución prácticamente nos impone. Entonces, ese es un punto, creo que, neurálgico. Claro, doctor, un gusto tenerlo aquí, un gusto conocerlo personalmente. Y lo que usted dice también creo que se refleja, por ejemplo, en el caso del alza del IVA, que mucha gente dice que es inconstitucional y otra gente dice que no es inconstitucional, que es bastante ambiguo la interpretación de la Constitución. ¿Cuál es su opinión sobre eso? En primer lugar, ¿le parece que es inconstitucional? ¿Y qué tuviera que darse para que pase esto de crear una nueva Constitución? No, el alza del IVA no es inconstitucional, es simplemente inconveniente o inconveniente, ese es otro discurso, pero la Constitución le permite al presidente elevar el IVA. Sí, me explican mal, no lo del alza del IVA, pero lo de la creación de nuevos impuestos de parte de la... Eso sí, esa es otra cosa. Claro. Lo que acaba de suceder es crearle una carga tributaria con dedicatoria a un solo sector de la economía. Eso es gravísimo. Mañana le van a poner una contribución, un impuesto a los que exportan papaya, a los camaroneros, y mañana dicen no, ahora vamos a los que importan llantas. Pero tiene la Asamblea la facultad de incluir contribuciones para financiar el Estado. No las tiene, y lo que ha hecho la Asamblea al crear nuevos tributos es inconstitucional. Está claro, lamentablemente, yo no soy amigo de esa disposición, pero está en la Constitución, de que la Asamblea, si bien tiene el poder de crear tributos, la iniciativa para crearlos no es de ella, es del Ejecutivo. Pero ¿qué pasa con lo que ocurrió antes de ayer?
cuando el Ejecutivo, antes de la aprobación final, envía un comunicado, un oficio al presidente de la Asamblea, adhiriéndose a cualquier modificación distinta a la que el presidente presentó en su iniciativa. O sea, otorgándole esa iniciativa a la Asamblea, diciéndole, Sí. ok, ustedes pueden hacer lo que yo estoy de acuerdo. Claro, claro. Ahí le da Sí, ropaje no era el momento. El presidente mandó un proyecto. Él quería aumentar el IVA y una cosa así, y punto. Esa es la cancha. Claro. Esa es la cancha que se tiene que jugar. Entonces, ambas partes han cometido unos pequeños pecadillos, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a terminar en la Corte Constitucional. Ojalá que termine para que aclare bien. El presidente, la Asamblea no puede crear impuestos, entre comillas, nuevos, digamos, sino aquellos que, ella es lo que hizo, al crear toda esta cantidad de impuestos. Ese es el primer problema que yo le veo al tema. Luego el presidente, al vetar, añade cosas que no estaban en su original propuesta. Ese es otro problema que tiene. Entonces, en este bamboleo, ambas partes yo creo que podrían... pero en el fondo, la creación de impuestos por parte del presidente no le veo que haya un problema de constitucionalidad. El IVA puede subir, ha venido subiendo, digamos, durante la historia, y otros países también tienen el IVA un poco más alto. No hay ningún problema. Claro, sí, no. Es el procedimiento. Es el procedimiento. De exacto. los otros impuestos, lo que yo creo que sí hay un problema, hay unas dudas. Vamos a ver cómo termina, porque todavía no termina la historia. Todavía vamos a ver si hay los votos que no creo que haya, para ratificarse en el veto, ¿no? Al final del día, aquí hay un problema que probablemente lo vamos a tener otra vez a fin de año, que es el gasto fiscal, el déficit fiscal. Ojalá, yo escucho siempre esto de que ahora sí va a haber un ajuste en el gasto, una racionalidad, y no vemos que haya un esfuerzo por ese lado, ¿no? Claro, y lo que ha terminado pasando en ocasiones anteriores es que la Corte se demora años en declararlo inconstitucional. Entonces la gente se pasa por encima de la Constitución. Es verdad. ¿Y qué se puede hacer para solucionar ese problema? ¿Por qué se da en primer lugar? Bueno, yo creo que sabiendo que hay un riesgo de que ese impuesto luego, pues, si el gobierno cuenta con esos ingresos, va a tener en algún momento que perderlos, digamos, ¿no? Ya, y sobre el tema de la consulta, doctor, hace algunos minutos atrás Juan Javier Benedetti leía una encuesta, el resultado de una encuesta, en donde la población tiene a las Fuerzas Armadas en el liderazgo de credibilidad, de apoyo, etcétera. Luego viene el sector privado y después otras entidades o personalidades de la vida pública del país. En ese sentido, el presidente Lasso planteaba como ancla de consulta el tema de las Fuerzas Armadas en la consulta aquella del año 2023, de inicios del 2023, en donde finalmente ganó el no. Y la Corte Constitucional retiró esa pregunta porque argumentó que las Fuerzas Armadas tienen una específica tarea determinada en la Constitución, y que aquello iba a ser una reforma, no una enmienda. Se fue por ese lado la Corte Constitucional e impidió de que al pueblo se le consulte sobre el tema de Fuerzas Armadas, lo cual era un ancla para el sí, porque igual que ahora, hace un año o dos o tres o cuatro o lo que sea, ya la gente está desesperada con la inseguridad, y en quien cree más que en nadie es en las Fuerzas Armadas. Está demostrado en esa encuesta. ¿Cómo así ahora la Corte Constitucional da el paso, determina la viabilidad de que esa pregunta sea puesta en la papeleta? Quizá faltó cabildeo de quienes en ese momento en el gobierno del presidente Lasso manejaban la parte jurídica, faltó ese acercamiento con la Corte Constitucional para en conjunto de repente refinar el texto de tal manera de que la Corte lo pueda aprobar. Es probable, pero creo que hay una diferencia entre la una pregunta y la otra. Creo que la propuesta de Lasso era más, llamémoslo así, ambiciosa en cuanto al rol de las Fuerzas Armadas. Creo que el presidente se dio cuenta de eso y es un poco más limitada, pero es importante. Pero aquí el problema, volvemos al tema de la Constitución, es que la Corte tiene un problema también, es que tiene una norma constitucional que hace estas diferencias entre fuerzas, y no ha habido una reforma que prácticamente aborde y dice, no, en momentos determinados no hay necesidad de tener estados de excepción para yo llamar a las Fuerzas Armadas, porque yo solamente las puedo llamar durante N número de días. Otra vez volvemos al problema de sentarnos y ver un poco con un sentido de país y de futuro
estas normas constitucionales que no tienen sentido y que nos obligan a andar con estas convocatorias. ¿Por qué se va a la consulta el presidente Noboa? Porque sabe que por la vía de la Asamblea, el sistema que tenemos ahora es un sistema complicado, difícil de hacer una reforma estructural. Usted recordará probablemente que hace unos 3 años, nosotros con un grupo de personas nos embarcamos en una tarea de reformar la Constitución a través de la recolección de firmas. Nos tomó varios meses, lamentablemente nos cogió un poco la pandemia, entonces este proceso quedó un poquito no muy visible, pero se lograron cerca de 300.000 firmas. Había una reforma profunda. Una de las cosas que se reformaban, ahí se propuso, era bajar el número de los asambleístas, etcétera, etcétera. Ahora van a subir. Ahora van a subir, ya. Y justamente yo quería hacerle una consulta. ¿Sería tentatorio al derecho de los ecuatorianos, doctor Pérez Luz, elevar los requisitos para ser asambleísta? Que al menos sea necesario cierto nivel de educación y cultura acorde con las altísimas responsabilidades de legislar y fiscalizar, con un poco de conocimiento. Lo decimos por los hechos acontecidos el día de ayer, por ejemplo. Lamentablemente, la Corte ya lo ha dicho en el caso de nuestra propuesta. Fíjese, perdone que yo regrese a ese tema. Habíamos propuesto dividir la Cámara en dos cámaras. Bicameralidad, volver a la bicameralidad, que países como el Perú ya van a volverla. Entonces, en el caso del Senado, se había propuesto inclusive que tengan algún tipo de título universitario. Simplemente para pasar un poco era tener 10 años de experiencia en alguna profesión, alguna actividad, etc. La Corte dijo que eso atentaba al principio democrático, de la igualdad, etcétera, etcétera. Y no hay... si se va a plantear una bicameralidad, de la cual yo estoy de acuerdo. Eso se arregla con una constituyente. Con una constituyente. En la cual ahí sí ya no hay límite. Claro, yo quiero volver a ese tema. ¿Qué se tiene que dar para que pase eso? Porque me parece algo sumamente importante hoy en día. Es cada vez y cuando están llamando una nueva consulta, nueva reforma, enmienda. Desde el punto de vista político, ponernos de acuerdo, llegar a un consenso, que y una vez que llegamos es más fácil encontrar una salida. Pero lamentablemente pues tenemos una clase dirigente con pocas excepciones que no ven más allá de las próximas elecciones. Claro. Ahora están pensando en las próximas elecciones, no en el futuro, el Ecuador en 30 años, ¿cómo vamos a vivir? O bueno, no sé si yo llegaría a 30 años más, pero con fe que sí. Pensar en proyectarnos. Esto pasa en otros países. Y no en Europa, está pasando en América Latina. Hay clases dirigentes que se sientan y dicen, bueno, somos de izquierda, somos de derecha, pero vamos a pensar en el futuro del Ecuador. Yo estoy de acuerdo con el Pocho, tiene que ser algo ya que trascienda la política, tiene que ser algo apolítico, porque si no, no vamos a llegar nunca. Pero eso depende del presidente de la República. El presidente de la República, hoy el presidente Noboa, mañana el propio presidente Noboa, o el que quiera el pueblo. A través del 444 puede disponer directamente de la convocatoria de una asamblea constituyente y él hacer el estatuto de la asamblea. O sea, por ahí podría ser. Yo sí creo que es la salida, pero hay que tener voluntad política para eso. Podría ser para las próximas elecciones. Estamos al tiempo de hacer eso. Es decir, yo sí creo que es el momento, tomando en cuenta el gran apoyo que tiene el presidente Noboa. Ojalá que ese capital político no se vaya. Hay un riesgo siempre, pero es algo inusual mantener un capital político por mucho tiempo. Ese es un paso importantísimo realmente y no afecta, uno puede diferenciar entre vamos a prepararnos un estatuto de la constituyente y otro, elegir al próximo presidente de la República, ¿no? Doctor Pérez Luz, hay una controversia por el tema de la ley de extinción de dominio. Algunos juristas señalan que debe mantenerse la sentencia ya ejecutoriada como requisito para requisar bienes de origen ilícito. No, yo no creo. Yo creo que ya tenemos precedentes en el tema del narcotráfico. Ya hay un precedente, ¿no? Ahora vamos a movernos al tema de la corrupción. Yo creo que, claro, hay los riesgos del sistema judicial ecuatoriano, que no es un sistema, un sistema transparente muchas veces y puede ser que se preste a ciertos abusos, ¿no? Pero yo creo que ese es un arma que no es única, no es el único país que vamos a tenerlo. En muchas partes del mundo hay si no hay una lucha contra la corrupción realmente seria, ¿no? Agradecemos la retransmisión de RTU. Así es, un saludo a la gente que nos está viendo a través de RTU, de Vito TV. Doctor,
yo voy a insistir en este tema ya en mi última intervención de la bicameralidad. Sobre ese tema yo he pensado también mucho y yo sí creo que el país lo necesita. Lo que hay es que definir claramente cuáles son las funciones de ambas cámaras. Claro. La cámara baja, como se le llamaba antes, a la que hoy sería la Asamblea, sí puede ser una cámara un poco más amplia, mucho más representativa desde lo popular, incluso para no generar discriminación, quizás no desde los 18 años, pero sí por lo menos que tenga una edad mínima. Que antes se establecía 25 años, en donde ya la persona supuestamente ha salido de estudios universitarios, o si no los tiene ya ha vivido un poco más. Por los 18 19 años uno llega lleno de ocurrencias que de otra cosa. Es que es la verdad, ¿no? Claro, o sea, el Senado podría ser nacional. En Colombia el Senado no es regional ni provincial, es a nivel nacional. Y el Senado debería ser mucho más reducido, más o menos como lo que estamos planteando para el estatuto de una constituyente, con gente con un nivel de preparación mucho más alto, que pueda tratar ciertos temas. Por ejemplo, el de los convenios internacionales, que lo acaba de aprobar la Asamblea, pero con tropiezos y todo, finalmente lo aprobó positivamente. Esa puede ser una tarea para el Senado. El tratamiento del veto, incluso hasta para respetar el debido proceso, porque resulta que este va y viene a los mismos protagonistas. El Senado se puede convertir en el veto en una última instancia, una vez que porque la aprobación de la ley es correcto, tiene que hacerlo la Asamblea. La Asamblea se lo envía promulgado al presidente, el presidente veta. Ese veto que llega al Senado, para que el Senado finalmente tome la última palabra. Hay funciones que sí se pueden desprender de la Cámara Baja para ir a una Cámara más alta, que en este caso sería el Senado. El juicio político, en otras partes de la Cámara Baja es la que acusa, el Senado es el que resuelve, el que juzga, digamos. Y además, reducir ambas cámaras de tal manera que entre Cámara Baja y Cámara Alta no lleguen ni a la mitad de lo que hoy tiene una sola cámara. A ver, tampoco, ya vamos a discutir. Pero que estamos hablando de que ya vamos a ir a 143, 145 asambleístas. 153 asambleístas. Pero es un país de 17 millones de habitantes. Tampoco podemos crear una élite tan... Ya, pero dígame una cosa, doctor. ¿Usted no cree que con unos 70 asambleístas y con unos, por decirle, 30... senadores llegan a 101, esa es una cifra manejable, digamos. ¿Sabes lo que es tener 153 asambleístas? Si no se pueden poner de acuerdo 137, si antes no se pudieron poner de acuerdo. Usted fue un conocido. Yo sé, o sea, es complicado. Parlamentario, sí, es verdad. Y no le ponemos atención y lo que pasa es que dejamos esto pasar y simplemente nos quejamos. Yo recuerdo una vez al doctor Raúl Clemente Huerta lo entrevistaron, quizás muchos de la audiencia no se recuerde de él, no lo conoce. Él era presidente de la Cámara de Diputados en la Constitución en la 68, y entonces se terminó ya su periodo de sesiones. Le preguntaron, doctor Huerta, pues todo el país se queja de lo malo que ha sido el Congreso de los Diputados. ¿Usted qué opina? Dice, yo estoy de acuerdo, pero lo que estoy seguro es que el próximo será peor. y sabe que siempre se ha venido repitiendo, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor Hernán Pérez Luz, por sus análisis aquí en esta mesa de diálogo.